Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Black, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañarme en una edición más como cada fin de semana. Y por supuesto, como cada fin de semana, yo traigo hechos, noticias, información, los temas importantes, controversiales, el análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar a Europa. ¿Ok? A Europa. Te voy a mostrar con hechos, noticias, información y un análisis correcto del por qué Europa, o tú, amigo, seguidor, suscriptor, estás asistiendo a la decadencia, muerte y desaparición de la Unión Europea. Sí, tú lo estás mirando en vivo, día con día. Y lo vas a mirar, porque el tiempo es corto para Europa. Por lo tanto, en estas noticias e información que te voy a dar aquí, voy a probarte nuevamente de cómo la decadencia moral y económica, política y social de Europa los conducen a su destrucción, independientemente del conflicto que acelera aún más su destrucción. Y aquí empecemos primero por algunos puntos importantes. ¿Por qué te digo que es la desaparición y muerte de Europa? Primero, la decadencia moral que hay en Europa. Y digo decadencia porque todos sabemos que es un imperio de las mentiras, pero realmente en los últimos años, especialmente desde que comenzó la operación especial rusa en el año 2022, Europa ha caído en una decadencia verdaderamente política sin precedentes. Han destruido las soberanías de las naciones, han destruido, por supuesto, las tradiciones de cada nación europea para llenarla de un neoliberalismo rapaz. Por lo tanto, se pierde todo concepto de patriotismo, todo concepto de tradiciones antes aferrados a nuestras tradiciones y ahora desaparecido completamente para darle paso a un mundo verdaderamente, perverso, se puede decir, el individualismo. Y cuando llegas al individualismo, donde ya no te importa ni el vecino, ni la vecina, ni el hijo, ni la hija, porque tu vida es tu vida y la de ellos es la de ellos, señores, el mundo, o esa sociedad está destinada a morir, desafortunadamente. Pero vamos aquí ahora para mostrarte con mayor claridad del por qué yo siempre he dicho que Europa va a desaparecer, Europa va a morir. Vamos aquí. Aparte de esa decadencia política, económica, social que vive Europa, están en un conflicto que cada día aceleran, en el cual cada día se ven más inmersos, en el cual cada día dan un paso más hacia una confrontación total, que costará prácticamente la existencia de Occidente. Pero vamos a dejar eso por un lado. Voy a mostrarte aquí nuevamente cómo Europa está fuera de control y está perdida. O sea, es un Titanic hundiéndose. Empecemos por un punto importante. Uno, que muestra nuevamente cómo Europa está equivocada. Hablo justamente del intento de asesinato en contra del primer ministro de la República Checa. Hablo del señor Robert Fico, este pasado 15 de abril. Tú lo miraste en los grandes medios de comunicación. Y peor aún, un intento de asesinato que por un escritor, por un veterano o por una persona mayor de edad. 61 años la persona que atacó al señor Robert Fico. Le dio 5 balazos. Sus argumentos, según las diferentes informaciones y de los grandes medios, es obviamente porque estaba inconforme con las políticas del señor Robert Fico. Pero vamos aquí a lo importante. Robert Fico es, digamos, que un gobierno progresista, que vendría siendo, o conservador, vendría siendo al estilo del señor Viktor Orbán de Hungría, junto con el señor Aleksandar Vučić. Hablo justamente de Serbia. Fíjate, estos 3 presidentes, que son los que tienen las políticas más racias, o que son los que se han opuesto a cualquier política de Bruselas o de Europa. Son 3 de los presidentes europeos que se han opuesto a las sanciones económicas en contra de Rusia. Son las 3 naciones que han dicho una y otra vez claramente que estas acciones en Ucrania se tienen que terminar y que tiene que haber un diálogo. O sea, son 3 presidentes que por alguna otra razón no es que sean prorrusos, es que simple y sencillamente entienden que Rusia es parte de Europa y que sin Rusia no hay futuro para Europa. Pero esto es malo para Bruselas, es malo especialmente para quienes dirigen a Bruselas o dirigen a Europa.
Y cuando te digo de estos 3 presidentes, hubo un intento de asesinato hace 2 años atrás. ¿En contra de quién? Del señor Viktor Orbán. Y ahora hay amenazas de muerte en contra del señor Alexander Vučić. ¿Se te hace extraño que sean los 3 gobiernos, que dicen 3 gobiernos pro-putinistas o 3 gobiernos pro-Putin, y que defienden supuestamente a Rusia, y los grandes medios de comunicación, no importa cuál, no, tú puedes ir a La Nación, puedes ir al, ¿qué te diré yo? La Nación, El Informador, y luego los grandes medios de comunicación, CNN, o cualquier televisión española o estadounidense, o de Francia, France 24, DW de Alemania, cualquiera que tú mires, te está diciendo prácticamente una justificación, o están justificando el intento de asesinato en contra del señor Robert Fico. Están justificando el intento de asesinato porque lo consideran populista, pro-Putin, pro-Rusia, y obviamente esto molesta mucho a los medios de comunicación que representan a las élites justamente y a las oligarquías. Por lo tanto, ellos dicen lo que tendrían o lo que dirían los diferentes políticos de Europa. Que el señor Josep Borrell, que Jens Stoltenberg, que la señora Ursula von der Leyen y todo este tipo de personajes nefastos se hayan pronunciado en contra del supuesto, lamentando el supuesto intento de asesinato. ¡No! Porque ellos mismos, antes de que el señor Robert Fico ganara la presidencia, estaban preocupados. No querían que ganara el señor Robert Fico. Ahora, cuando llegó, han intentado de una u otra manera de someterlo al pensamiento único que quiere implantar Europa. Y cuando digo pensamiento único, es que quieren que tú no pienses por ti mismo. Quieren que tú actúes conforme ellos te vayan dictando. Eso no es democracia. He dicho, cuando te hablan de democracia en Europa, es una total falacia y una total farsa. No existe ningún tipo de democracia en Europa. La pregunta es, ¿quién eligió a la señora Ursula von der Leyen? ¿Algún europeo? ¿Algún francés? ¿Un español? No, ¿verdad? ¿Quién votó y quién votó por el señor Jens Stoltenberg? ¿Algún europeo? No, ¿verdad? O me van a decir, no, que es que allá en el Parlamento Europeo está representado por los diferentes representantes de cada una de las naciones europeas, algunos de España, otros de Francia. Es una total falacia y una estupidez. Van a decirme a mí que 2 corruptos vendepatrias representan a toda una nación. 2 o 3 o 4 los que tengas en el Parlamento Europeo. Y que ellos son los que votan para decidir quién será el próximo presidente de la Comisión Europea, como la señora Ursula von der Leyen. O cualquier otro estúpido, la verdad. ¿Tú crees semejante incongruencia? Bueno, con esto les digo que no existe democracia. Y al mismo tiempo quieren imponerte un pensamiento único, que tienes libertad. En ese jardín basado en reglas, dicen que tienes democracia. Y es una falacia, es una farsa. No existe la democracia en Europa. Votas al estúpido, porque al final ellos ya eligieron quién te va a representar. Así de simple. Lo demás son cuentos chinos. A mí díganme lo que quiera, pero yo puedo probar que allá en Europa no existe la democracia. Existe una fantasía. Y tú pierdes tu tiempo supuestamente yendo a poner una boleta, creyendo que estás votando por alguien. Por el mismo que ellos eligieron, para que te patee el culo, no para otra cosa. Pero voy a dejarla ahí. Segundo, que tienes libertad de expresión. Y resulta que los grandes medios de comunicación que sí pueden hablarle abiertamente para declarar al señor Orbán un proputinista y que haya atentados en contra de él, o del señor Alexander Vučić, o del señor Robert Fico, ellos sí está bien. Pero si tú dices las cosas tal y como son, como las está diciendo su servidor, entonces ese es desinformación y hay que eliminarlo de las redes sociales. A eso le llaman libertad el derecho a libertad a expresarse abiertamente. Acabar con todo aquel que tenga un pensamiento diferente al que quiere imponer Bruselas. Y le quieren llamar a eso libertad, democracia o un mundo basado en reglas. Donde ellos inventan las putas reglas que se deben de aplicar. Y donde tu libertad se va a la mierda y al carajo. Para que me vayas entendiendo. Ahora, fíjate, estoy hablando de Robert Fico. Aquí llego al punto. Cuando he venido yo diciendo una y otra vez del por qué Europa se está hundiendo y se va a hundir, lo más lógico, lo lógico en estos momentos actuales de crisis que hay entre Occidente y Rusia, lo más lógico, que el atentado lo hubiera sufrido, lo lógico hubiera sido si hubiera
algún tipo de cambio de mentalidad en Europa? Aún sabiendo que se dirigen a la destrucción, si la gente estuviera lista y despierta, lo lógico hubiera sido que un atentado en contra de un líder de Europa hubiera sido o en contra de Emmanuel Macron, que conduce a Europa a la guerra, o del señor Rishi Sunak, que también conduce a Inglaterra y a Europa a la guerra, o de Pedro Sánchez de España, o de cualquier otro gobernante de Europa. Eso sería realmente decir, realmente hay un cambio en Europa. El pueblo o los pueblos se están despertando, se están dando cuenta de hacia dónde nos conducen estos dirigentes. Y no es así. Fíjate en contra de quién fue, de alguien que dicen pro Putin, pro Rusia, de Robert Fico. No porque sea no porque apoya a Putin. Eso es una total falsedad e incongruencia. No apoya a Putin. Lo que pasa es que la República Checa tiene muchos intereses en Rusia y hay una conexión económica muy importante. Si se pierde esa conexión, automáticamente la República Checa se hunde en la miseria y en la pobreza. Le pasaría lo que está pasando a Alemania y a otras naciones de Europa. No es eso. Simple y sencillamente de lo que se trata es aquí, cuando yo leí y miré algunos titulares referentes a Robert Fico, lo primero que se me vino a la mente fue eso, justamente que los grandes medios de comunicación justifican cualquier acción e incrementan la rusofobia. Porque aquellos que estén a favor de Putin o son pro Putin, o sea, como su servidor, como yo he venido diciendo, yo no soy pro Putin. Yo digo las cosas tal y como son. Y como he dicho e insisto aquí, yo no trabajo para ninguna empresa privada, ni para una institución, ya sea privada o estatal, para ningún gobernante o gobernador, para ningún medio de comunicación corporativo, para ninguna empresa. Por lo tanto, yo digo exactamente las cosas tal y como son. A diferencia de los grandes medios de comunicación que están ahí para manipular, desinformar y tergiversar la realidad. Ellos están para eso y se les paga para eso. A mí nadie me da un centavo, solamente mis amigos, seguidores y suscriptores que quieran hacerlo. ¿Ok? Por lo tanto, yo no tengo compromiso con nadie. Tengo el derecho a decir justamente las cosas tal y como son y las digo tal y como son. Ok, pero vamos. Con eso queda comprobado, con el intento de asesinato del señor Robert Fico y la forma en que reaccionaron los grandes medios de comunicación y algunos políticos de Europa, queda mostrado que Europa no tiene remedio. Europa va a seguirse hundiendo. Europa va a desaparecer. Es el fin de Europa. La verdad es el fin de Europa. ¿Cuántos años va a durar? No lo sé. Yo no creo que pase del año 2030 cuando Europa sea una catástrofe. Digo, si es que no aceleran el enfrentamiento, pero desafortunadamente el enfrentamiento en contra de Rusia se está acelerando. Un ejemplo de esto, ¿ok? Vamos aquí. Algunas informaciones, nada más para ponerte en contexto lo que está pidiendo. Estados Unidos, ¿ok? El que decía que no prende y no va a enviar supuestamente personal militar a Ucrania. Estados Unidos estudia la posibilidad de transferir, de incrementar la cantidad de personal militar en territorio ucraniano. ¿Se acuerda que le dije yo que en la embajada de Estados Unidos planeaban nuevamente incrementar el número de personal de los Estados Unidos o usar la embajada de Estados Unidos en Ucrania como el centro de operaciones para apoyar al régimen de Kiev? Pero esto es solamente Estados Unidos. Solamente Estados Unidos. Ucrania. Ahora, otra noticia importante. Para irte poniendo en contexto del por qué Europa va a desaparecer, ¿ok? Ya lo dije, va a desaparecer y va a desaparecer. Yo nomás te estoy dando del cómo paso a paso van dando los pasos para su desaparición. No otra cosa. Vamos. Ucrania pidió a Estados Unidos que identifique objetivos en Rusia que Kiev podría atacar con sus armas. Con las mismas armas de Estados Unidos. Porque no te olvides que el señor David Cameron, justamente el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, ya lo dijo abiertamente en los grandes medios de comunicación y en diferentes medios, que el gobierno de Inglaterra autoriza al señor Volodymyr Zelensky y a su ejército a utilizar cualquier tipo de armamento o su armamento en contra de la Federación Rusa. Por eso yo les he dicho, van incrementando la distancia de los supuestos misiles, o sea, de cada vez de mayor alcance, de mayor poder, de mayor destrucción
y ahora le autorizan a Ucrania a utilizarlos en contra del territorio ruso, como en Belgorod, donde casi un departamento fue totalmente destruido. ¿Con misiles de dónde? De Inglaterra, señores, de Inglaterra. De ahí que María Zaharova esté advirtiendo de que una confrontación con Inglaterra no está lejana y que pudiera llegar y que tendrá una respuesta Inglaterra, porque son sus armas las que ya está utilizando el señor Zelensky para atacar territorio ruso. Y ahora Francia hace lo mismo, da permiso y autorización para que sus armas sean utilizadas en contra del territorio ruso. Un Emmanuel Macron que ha amenazado con enviar personal militar de Francia en caso de que la línea de frente ucraniana se desplome, y esa línea del frente de Ucrania se ha desplomado. Rusia avanza en todas las direcciones, especialmente en la región de Kharkov, que es donde está entrando en pánico justamente el gobierno francés y los gobiernos de Europa. Porque Kharkov es el punto fuerte y clave para que Rusia pueda cerrar el acceso al Mar Negro por parte de las tropas de la OTAN o del mismo Ucrania. Lo es. Aunque Rusia advierte que todavía no tiene la intención de tomar Kharkov, no por ahora. No por ahora, el tiempo corre a su favor, por lo tanto, con tiempo iremos tomando lo que querramos de Ucrania. Y esto pone muy nervioso, por supuesto, a Larry Fink de BlackRock, JP Morgan Chase y a todas y cada una de las empresas más importantes de Estados Unidos que han invertido billones y billones en compra de territorio ucraniano. Porque entre menos territorio haya, cuando se pierda justamente el acceso al mar, prácticamente esa inversión será nada. ¿Lo ve por qué están locos y desesperados? Cualquiera que no entienda esto es que no entiende nada, pero la verdad es esa. Ahora vamos. Hablaba justamente de la autorización para que lance ataques o las armas sean utilizadas en contra del territorio ruso. Ahora, ¿qué dice Zelensky? Le pide al gobierno de los Estados Unidos que identifique objetivos en Rusia que Kiev podría atacar con sus armas. Con armas de Estados Unidos, que también se va incrementando el número, la velocidad y capacidad de las armas que van enviando a Ucrania. Esto no tiene remedio, un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Ahora, en el acuerdo de seguridad, ya lo dijo el señor Vladimir Putin, no tiene ningún sentido puesto que Ucrania o Rusia no fue invitada. Por lo tanto, de ahí van a salir, como les dijo su servidor, en el próximo mes, a mediados del próximo mes, en la reunión que sostendrán en Suiza, lo que van a hacer es reunirse las 100 naciones o 120 que sean invitadas y que quieran atender a esa supuesta reunión en Suiza para hablar supuestamente de la paz o seguridad allá en Europa, en el cual no fue invitado Rusia. Vladimir Putin ha dicho que van a salir obviamente con algún tipo de documentación tomando los puntos claves del señor Volodymyr Zelensky, luego darle ultimátums a Rusia, y dice Rusia que eso, Vladimir Putin, que eso no lo va a permitir. ¿Lo ves? ¿Por qué te digo que esa es una locura y una estupidez y que no van a alcanzar nada más que más rusofobia para justificar acciones más directas en contra de Rusia? Más directas. Después de esa reunión, lo que vamos a ver va a ser el incremento de personal militar de la OTAN y de otras naciones del este de Europa en el conflicto. Señores, la cosa no tiene remedio, yo les he dicho. Por eso cuando les digo y advierto que deben abandonar a Europa, mis hermanos que tengan a familiares en América Latina y que hayan ido allá a buscar un mejor futuro, este es el momento de huir de Europa. Después va a ser tarde y no está lejos el momento en que impedirán la salida de los hombres de Europa. De mí se acuerda. Yo le estoy advirtiendo de que es el momento, pero cada quien saque su conclusión. No soy alarmista, le estoy advirtiendo porque la cosa no tiene remedio. Vamos aquí. Ucrania ha pedido a la administración del presidente estadounidense Joe Biden que ayude a identificar objetivos en Rusia que Kiev puede atacar con sus armas. Y así lo informa The Wall Street Journal en los Estados Unidos, en referencia a funcionarios estadounidenses. En particular, la parte ucraniana pidió levantar la prohibición de uso de armas estadounidenses para atacar en territorio profundo de Rusia. La solicitud de Kiev se refiere al levantamiento de las restricciones del uso de armas de precisión proporcionadas por Estados Unidos como parte de la asistencia militar. ¿Qué? ¿Ya ven? Esto lo van a utilizar. Ahora, cuando te dice Estados Unidos, cuando te dice Francia, cuando te dice Alemania,
que van a transferir armamento a Ucrania, pero que no le van a prohibir al señor Volodymyr Zelensky que lo utilice en contra de Rusia, es otra farsa. Ellos saben perfectamente que todo ese armamento que han ido transfiriendo, Storm Shadow, Scalp, o los Attacks, o los HIMARS de Estados Unidos, ellos saben perfectamente que van a ser utilizados en contra del territorio ruso, y lo hacen a propósito, solamente que tienen un doble estándar. Al público le dicen que no, pero en realidad le permiten hacer todo esto al señor Volodymyr Zelensky, y lo está usando en contra de Rusia. Ahora, las autoridades ucranianas creen que la capacidad de atacar objetivos en Rusia aumentaría significativamente su capacidad militar y les permitiría enfrentarse más eficazmente a las fuerzas rusas. Kiev enfatiza que las medidas son necesarias para garantizar la seguridad del país y disuadir al agresor. Bueno, el señor Zelensky dirá lo que quiera decir. Desafortunadamente Ucrania está colapsando. Y ahora ya inició la movilización forzada. Ahora ya no se trata de si quieres o no. Ahora es forzada. Ahora sí, ya a cualquier persona que agarren en la calle, vámonos. Uniforme militar y al frente de batalla. Eso es en estos momentos Ucrania. Ahora vamos a Francia. Les hablaba justamente de cómo Emmanuel Macron quiere transferir personal militar. Bueno, aquí vamos. Esta noticia, no sé si habrá salido ya en los grandes medios de comunicación, pero es de hoy. Y aquí te va. Francia se prepara para enviar fuerzas especiales. FRAN a Ucrania. Así se llaman estas fuerzas especiales. Francia se prepara para enviar fuerzas especiales FRAN a Francia. El ejército francés ha comenzado a probar un nuevo grupo de reconocimiento FRAN que se espera que sea útil en Ucrania. Así lo informa la emisión de radio RTL. El grupo FRAN está diseñado para avanzar silenciosamente más allá de las líneas enemigas, ¿ok? O sea que estos son combatientes, personal, fuerzas especiales de Francia que van a ir al frente de batalla, ¿ok? Cuando Rusia ha advertido que serán un objetivo legítimo y que espere Francia una respuesta. Ahora, aquí vamos. Líneas enemigas, realizar reconocimiento y capturar fortificaciones. El entrenamiento se realiza en el marco de los ejercicios de la OTAN en Estonia, en la que participan 14.000 soldados de los países miembros de la alianza. Estos ejercicios tienen como objetivo aumentar la preparación operativa y la coordinación entre las fuerzas aliadas. Y yo les he dicho, todos los ejercicios militares que aún siguen realizando en las diferentes regiones, especialmente cerca de la frontera rusa, tienen como intención atacar a Rusia. No entiendo por qué Rusia está esperando demasiado tiempo. Sabe que al final, o lo quiera o no, al final Rusia va a tener que enfrentar a toda la OTAN. O sea, que Rusia no quiere la tercera guerra mundial, el problema no es que la quiera o no. El problema está en que de cualquier manera va a llegar. Solamente la está alargando al detener los impulsos Vladimir Putin. No estoy diciendo, yo no quiero la guerra, pero no tiene remedio. La cuestión es que no tiene remedio. Van directamente a la guerra. Pero voy a continuar, ¿ok? Para que veas tú, fuerzas especiales de Francia, ¿ok? El presidente francés Emmanuel Macron dijo anteriormente que Francia está dispuesta a enviar sus tropas a Ucrania a petición de Kiev, lo cual ya ha solicitado a todas las naciones de la OTAN a que participen ya en el conflicto, ¿ok? El ejército ruso atraviesa, si el ejército ruso atraviesa la línea de frente, la medida subraya la determinación de París de apoyar a Ucrania. Con estas últimas informaciones, lo dicho por el señor David Cameron, lo dicho por el señor, obviamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y todo lo que está diciendo el Pentágono de transferir más personal militar, así también como el envío de armas, los paquetes financieros aprobados, esto indica bien claro que Europa no tiene remedio. Y con lo que te acabo de hablar del señor Fico, de cómo han perdido. ¿Por qué Europa no puede ganar el conflicto? Porque convirtieron lo que era una sociedad en individualista. Y ahora ya a nadie le interesa. A los franceses no les importa un carajo, los franceses. Se importan a sí mismos, todos y cada uno de ellos. Pero únicamente personal. Un francés ya no le importa a otro francés. Únicamente se importan a sí mismos. Por eso no puede haber unidad. No hay unidad para luchar a favor de Francia. Si Francia sufriera un ataque de una nación, no habría suficiente personal que estuviera dispuesta a morir por Francia.
Hablo de los franceses porque los derrotaron, porque les tumbaron la mentalidad patriótica, porque los convirtieron en individualistas. Lo mismo que hay en Alemania y lo mismo que en Francia. Por eso, naciones que socavaron su cultura, su soberanía, y un pensamiento y su patriotismo, ya no tiene futuro, señores. Es por eso les digo yo, que Europa está destinada a morir, y va a morir. Y peor aún, tiene enanos políticos, o sea, mentales, como dirigentes de Europa. ¿A dónde cree que los conducen? Realmente, a la muerte. Mire, les guste o no lo que su servidor opina y dice referente a estas informaciones, les guste o no, yo le he dicho insistidamente aquí, vean las cosas tal y como son, porque al final lo que estoy diciendo va a suceder y va a pasar. Y no hay remedio, no existe fórmula para detenerlo ya ahora. A menos, insisto aquí, a menos de que la OTAN y Ucrania acepten que han sido derrotados y estén dispuestos a aceptar las condiciones que ponga Rusia. Eso es, solamente así se va a terminar, solamente así se podría evitar un conflicto. Solamente así, lo dije bien clarito, a menos que la OTAN y Ucrania acepten su derrota y por supuesto estén dispuestos a aceptar las condiciones que ponga Rusia. De otra manera, al no aceptar esto, porque la derrota nunca se la podrán propinar a Rusia, van directamente a la confrontación. Y en la confrontación, he dicho e insisto aquí, es el fin y muerte y, bueno, la desaparición de Europa. Señores, las cosas como son. Las cosas hay que decirlas tal y como son, gusten o no, para que se preparen. Pero cada quien. Pero no se te olvide darme mi like, dejarme un comentario, compartir el link en las diferentes redes sociales. Por supuesto, invitar a otros a que sean parte de este programa, parte de esta comunidad de su servidor y de ustedes, y al mismo tiempo aquellos que quieran apoyar económicamente a su canal y a su servidor, se agradece cualquier tipo de aporte o ayuda. Y bueno, por supuesto que de lo que siga pasando, su canal y su servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.